Eh, ok, gracias por estar acá, por el tiempo pues que vamos a estar acá. Vamos a ser pues muy administradoras de nuestro tiempo. Espero que la clase propuesta para hoy pues podamos cumplirla. Entonces, quiero invitar para que podamos hacer un recuento un poco de nuestra clase pasada. Eh, Quizás no podemos ampliar mucho todo lo que hicimos en este espacio, pero sí sería interesante que de pronto algunas que no estuvieron y las que sí estuvieron pudiéramos participar un poco y dar un recorderis de qué cosas importantes queremos recordar de la clase pasada, qué fue lo que más nos hizo ruido, que nos sirva de alguna manera para recordar a nuestras compañeras y a todas un poco en lo que estábamos desde nuestra clase pasada. Solamente voy a poner aquí las diapositivas como para dar un panorama y ahí abro la participación. Recordar que nuestra clase pasada empezamos con definiendo un poco, haciendo una definición de lo que es la Biblia y partí un poco de la compilación que hice de toda la participación de las mujeres que respondieron al link que envié y entonces aquí hice un poco como el resumen de todo lo que dijimos, que son cosas muy interesantes. Hicimos un poco todo lo que es la Biblia, la definición, la historia, eh, y sobre todo me interesa que pudiéramos, alguna que quiera compartir un poco, que hablábamos sobre la revelación y la revelación bíblica, porque es importante, qué se dice, qué se habla, alguna que quiera participar. Pueden hacer uso de la manito o de una carita o de activar el micrófono. ¿No? ¿Qué dijimos? Si se escucha bien, no sé si tengo. Sí, sí, sí escuchamos bien. Ok. ¿Alguna quiere decir algo sobre lo que llamó la atención? ¿Recuerdan sobre todo lo que hablamos sobre revelación, sobre logos de Dios, sobre revelación bíblica, revelación natural, revelación especial? ¿A qué se refiere eso? Sin miedo, chicas. Luisa, Hola, buenas noches a todas. Bueno, algo con lo que me quedé también en cuanto a este tema de la revelación y una pregunta que nos planteábamos todas era el Dios se sigue revelando y cómo lo estamos interpretando, ¿no? Hoy en nuestros tiempos, en nuestros contextos. Entonces, sí me fui yo con ese reto, ¿no? De, bueno, Dios, ¿cómo ahora se está revelando en nuestras vidas a través de lo que hacemos? Entonces, creo que me quedaba mucho con eso y sé que fue la pregunta que muchas tenían, ¿no? También esa noche y que esa revelación es progresiva, ¿no? Y también, Ujú, de acuerdo a uno de los autores que nos compartía Luz, es que es específica, esencial y general también. ujú. Entonces es eso como traerlo ahora a nuestras realidades también, que hablábamos un poco de eso. Súper. Hablábamos sobre la revelación bíblica, gracias Andrea, ya te doy la palabra, de manera natural y especial. Y decíamos que lo natural es todo lo que se refiere a la creación. Dios se revela por su creación. Y la especial es cuando hablamos ya de la palabra de Dios, ese verbo encarnado a través de los relatos bíblicos. Andrea. Sí, buenas noches a todas. Y bueno, algo que también me quedó a mí era que hablábamos de esas formas de revelaciones bíblicas, como las enseñanzas que nos traían, Ajá. las escrituras donde se revelaba el conocer, la construcción, los relatos, esa comunicación directa con Dios, también no tiene esa comunicación directa, o el ejemplo que nos planteaba quizás una compañera cuando Moisés recibía los mandamientos, esas revelaciones,
Algo que también tú decías era que, y me quedó así muy bien, era que la palabra de Dios tiene vida y poder, pero que adicional a eso había un componente clave y era la fe. Mm, ¿Sí? Como Dios nos hablaba por medio de las teofanías y bueno, esas teofanías, como Dios hacía esas revelaciones por medio de los símbolos, eh, eso, ¿Qué es qué decíamos que era una teofanía? las revelaciones de Dios por medio de símbolos, de quizás los ángeles, las apariciones de Dios, cuando Dios nos habla, cuando Dios hablaba en el monte de Sinaí, se visualizaba por medio del fuego, quizás por medio del agua, cualquier cosa, cualquier símbolo o relámpagos o por medio de nubes, poníamos todos esos ejemplos. Súper. Y también decíamos que las teofanías también entonces son individuales y colectivas, ¿no? La manera como Dios se revela desde lo particular también a lo colectivo, de lo colectivo a lo particular. Gracias, Andrea. También hablamos un poco sobre qué es la teología, digamos, cómo entra un poco la teología a ser, digamos, todo este puente. Yo les decía que una definición que yo tenía era que la teología es un puente, ¿no? Entre la cultura y Dios, esa manera como Dios habla, digamos, a esa cultura y lo que la teología hace, pues crear ese puente un poco entre estos dos actores. Algo así que dijimos que era la teología, que nos sirva para hacer un recorderis. La ejemplificación que dabas, ¿no? Que finalmente pues la teología viene siendo ese puente, ¿no? Entre Dios y la cultura, ¿no? La manera de entenderlo, Ujú. creo que fue algo con lo que me quedo. Y que es interrogativa, ¿no? También está como de cuestionar, ¿no? Lo que es la teología. Súper, ajá. Entonces, la teología pues usa herramientas desde las ciencias bíblicas para hacer estos puentes, ¿no? Entonces, la hermenéutica, que es la interpretación un poco de los textos y las narrativas, y cada una de los componentes y las categorías de análisis para poder entender un poco, digamos, el mensaje de Dios a su pueblo. Tere, vi la mano levantada, creo. Sí, sí, Amparito, era para también confirmar lo que estabas hablando de la teología, que era ese Ujú. relacionamiento del diálogo, la fe y la razón, lo Ujú, académico con lo espiritual, la exhibición como tal de los hechos de la escritura en su propio orden y relación. ujú. Súper, gracias. Y pues la teología, hacemos teología constantemente, ¿no? Nosotras estamos proponiendo también teología constantemente. Bueno, entonces, haciendo un repaso también, hablábamos sobre en esta revista, que espero que la hayan podido leer completa y que sea una revista de los pasos de cómo leer la Biblia, sea también una herramienta para usar, digamos, en nuestros espacios. Sería interesante eh, que pudieran decantar un poco, porque es como una de los instrumentos que ayuda como a clarificar un poco esta relectura del texto bíblico, ¿no? Y a lo que nos vamos a adentrar principalmente pues en esta escuela. Entonces, ahí proponen un poco sobre todos los procesos que hemos vivido a lo largo de la historia de la Biblia, que es un texto que se viene leyendo por muchos siglos, pero que aún sigue siendo parte de nuestra cotidianidad, aún sigue siendo parte de nuestra realidad. Y entonces se propone en el texto, en la lectura, y era como qué pasa si nos acercamos en el mismo tiempo, pero con grupos diferentes, ¿no? Y eso también desde la teología le llamamos como teología genitiva, que es un poco acercarnos desde diferentes sujetos. Entonces, por eso hablamos de teología de la mujer, teología de género, teología indígena, teología afro, teología desde la niñez, porque depende el sujeto, pues asimismo van a mirar un poco esa relación con Dios o esa manera de ver a Dios o esa manera de acercarse a Dios o la interpretación que ese sujeto un poco le da también a ese texto. Entonces el texto nos propone un poco sobre este ejemplo
de esclavos y amos, ¿no? Que cada uno pues se acercó al texto de una manera diferente. Quizás unos apelando desde la autoridad, desde obedecer, desde la obediencia, pero los esclavos también empezaron a acercarse desde una mirada mucho más crítica y desde la libertad. Entonces, cada uno de estos dos sujetos, digamos, que se acercan al texto bíblico, pues lo hacen desde sus cosmovisiones, desde sus narrativas, eh, desde su propia vida y sus propias realidades, y pues asimismo interpreta un poco, ¿no? Entonces la pregunta y lo que nos hacíamos también un poco era decir, ¿cómo pues hacer teología? ¿Qué es hacer teología hoy? ¿Cómo es hacer teología hoy? Yo creo que parte de ese ejercicio pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Un poco adentrándonos a este mundo de las ciencias bíblicas, de la interpretación, de conocer para proponer una teología desde nuestras realidades, porque inclusive estas teologías van cambiando, van resurgiendo, van dando otras miradas, porque la teología de la mujer, por ejemplo, depende de la mujer también que se acerque, que haga esa teología, pues así mismo va a ser el resultado de ese ejercicio teológico un poco, y eso es lo que de alguna manera vamos a ir viendo durante la clase. Entonces hablábamos sobre todo lo que está en nuestra cultura, todo este mundo patriarcal, de alguna manera, llamándolo así, y cómo ese modelo pues se impone también y es un poco la realidad también del texto bíblico, ¿no? Hablamos de un sistema de género, que son las funciones pues de mando y subordinación. Históricamente, esas funciones desde lo masculino y desde lo femenino. Esas realidades, pues, digamos que han cambiado, esas realidades ahora son otras, pero sin desconocer que históricamente, pues, esas han sido las funciones delegadas de alguna manera en esa cultura o en ese sistema para cuando uno nace hombre o cuando nace mujer, pues se le otorgan unas funciones, unas deberes, unas comunicaciones que son para hombres y para mujeres, y, eh, dependiendo de la cultura también en la que nazca, ¿no? Entonces se habla de una sociedad patriarcal, que es un poco esa sociedad que reúne todo eso simbólico, ese sistema social y que mayormente pues predomina una sociedad androcéntrica que es centrada un poco en el varón y hablábamos también que en esta sociedad patriarcal no se habla de todos los varones, sino que se habla de los hombres, digamos, en esa figura que tienen poder, porque no todos los hombres en una sociedad patriarcal pues tienen el poder, ¿verdad? Porque esto también nos va a hablar un poco la autora sobre la clase, la raza y el género, que también son importantes en esa sociedad patriarcal. Entonces, la autora nos propone que es una teología, históricamente es una teología hecha por hombres, ¿no? Y la teología históricamente ha sido una ciencia que se estudia por hombres y mayormente leemos hombres. Y hablábamos en la clase pasada sobre por qué entonces no leemos mujeres, ¿no? Casi que las mujeres tenemos que sacarlas un poco a la luz para escucharlas, para leerlas, para verlas, igual en el texto bíblico. Todavía estamos sacando esos relatos a la luz de muchos relatos que contiene el texto bíblico muy importantes en las narrativas de las mujeres, en la construcción de la sociedad de las mujeres, pero que toca de alguna manera sacar. Entonces, yo recuerdo que en mi clase de escuela bíblica siempre se hablaba de Moisés, Moisés el libertador, y siempre crecí con esa figura de que Moisés era el que había salvado al pueblo de Israel y que esa era la gran figura, ¿no? Pero cuando entré como en este mundo de verla el texto desde la perspectiva de las mujeres, pues encontré que hay unas mujeres muy importantes dentro de ese relato, ¿no? Y casi que son las mujeres las que hacen que hoy podamos decir que Moisés es el libertador del pueblo de Israel por toda una estrategia que las mujeres hacen.
Entonces la autora dice, ¿cómo se puede decir entonces que la teología elaborada durante siglos, solo por hombres o por varones, incorpora adecuadamente la perspectiva de las mujeres? Esa es una pregunta histórica. Y no solamente una pregunta para, digamos, en el campo de la teología, sino es una pregunta también en el campo de otras ciencias, la educación, la salud, todavía sigue siendo, digamos, mayormente los hombres que históricamente han investigado, han creado muchas cosas que son también vistas desde las perspectivas del cuerpo del hombre, pero cuando investigan en temas de salud, por ejemplo, se investigan desde los cuerpos de las mujeres, pues las realidades son otras. Entonces, pues la teología no fue ajena también a esas dinámicas. Entonces les decía que habían dos textos y que un poco miráramos como la realidad de los textos, ¿no? ¿Qué notábamos aquí en estos textos? Entonces ustedes decían un poco sobre, pues que son textos, se habla sobre propiedad, el cuerpo de las mujeres o las mujeres como propiedades del hombre, y solamente, digamos, el hombre como predominante pues en esta cultura. Voy a ir un poco rápido para el tiempo porque me interesa mucho, sobre todo un ejercicio que vamos a tener grupal. En este mundo, en este sistema patriarcal, digamos, de la Biblia, entonces vemos lo que decíamos sobre la propiedad privada, casi las mujeres eran propiedades privadas en el texto bíblico de los hombres. Por eso hay un texto en el Antiguo Testamento que habla sobre, eh, inclusive ser mujer, nacer mujer en el Antiguo Testamento era casi como un castigo de Dios, ¿no? Porque eso significaba muchísimas cosas, ser mujer, ¿no? Pérdida sobre todo del territorio para el pueblo de Israel. eh, si tener una mujer era perder territorio, porque de alguna manera las mujeres iban a otros clanes, entonces pues era perder territorio, pero pues también perder autoridad, perder muchas cosas dentro de ese estatus social. Por eso hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, no me hagas ni extranjero, ni ta, 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 ni mujer. Casi que era un pedido a Dios, ¿no? Y hemos visto pues a lo largo de la historia cómo pues nacer mujer en ese contexto pues no era como tan favorable. Entonces la pregunta que se propone es cómo nos acomodamos las mujeres frente pues a textos como estos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cómo leemos nosotras? Que esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo leemos nosotras esos textos que nos plantean y que hemos escuchado, nos han enseñado? Entonces, ¿de qué manera pues los leemos? Y por eso pues estamos en estas reflexiones, ¿no? Porque también hay que comprender que pues la Biblia, el texto bíblico históricamente se ha usado para marginar y legitimar discursos de desigualdad para las mujeres, así como el texto puede ser un texto de liberación, un texto que traiga sanidad, que traiga vida, pues históricamente hemos visto que estos discursos desde legitimados desde el texto bíblico, pues hacen que crezcan las desigualdades hacia las mujeres. Y yo le decía a alguien, si alguien me dice, es que la Biblia dice, o Dios dijo, es una frase, digamos, de autoridad, y si alguien me dice, Dios dijo que, pues casi que me quedo sin argumentos para decir que cómo yo refuto a Dios de alguna manera, ¿cierto? Cómo voy en contravía de lo que alguien me está diciendo que Dios dice. Y entonces una pregunta que pudiéramos tener para que pudiéramos compartir es cuáles son esos textos que hemos escuchado que legitiman la marginación a las mujeres, así como ejemplos. No vamos a quizás ahondar un poco en ellos, pero así como que los podamos soltar un poco. ¿Qué textos han sido como históricamente nombrados para legitimar la marginación a las mujeres?
A ver, ejemplos. María Luder. ¿Se alza la mano? Ujú. María Luder. Que no podemos dejar de lado lo que pasó con las hijas de Zelosefat cuando Ajá, estaban reclamando su territorio, que por el solo hecho de ser mujeres no tenían parte en la heredad. ajá, súper. Entonces, digamos en ese contexto que lo vamos a ver un poco recogiendo las participaciones que podamos tener del texto que les envié para esta semana, que habla un poco sobre la mujer en tiempos premonárquicos, ahí habla también sobre eso, ¿no? Las hijas de Zelosefat. Anita, Sí, buenas noches. Creo que en Génesis, ¿no? La culpabilidad y la carga a la mujer de entrar al pecado. Creo que ese nos margina, nos acusa y creo que venimos con esa carga, ¿no? Y pues cuando lo leemos con ese texto, entonces creo que Génesis, y eso ha sido, esa es la parte, y también el texto donde dice, la mujer calla en la congregación. Muy fuerte. gracias Anita, sí. Textos como la creación, ¿verdad? Cuando se los culpa a las mujeres del pecado. El de calle en la congregación es un texto también muy conocido. Blanquita y hermana Aida quieren participar, que las veo ahí. Pues mira, yo justamente iba a decir sobre la creación, que Ujú, la creación se ha utilizado mucho el texto de la creación de la mujer para ajá, decir que es subyugada al hombre, porque fue sacada de una costilla, ¿no? Del hombre, ujú, entonces que le debe obediencia, ¿sí? Y ese texto ha sido muy utilizado para, sí, subyugar a las mujeres. ajá, para marginar. Qué bien. Otra más que Creo quiera. que también lo de San Pablo, las Ajá, mujeres obedezcan a sus maridos. sí. Entonces ahí está como dándole como el único espacio a ella de ser obediente, no puede tener otras aspiraciones ni otras intervenciones. Ujú, Y que súper. la mujer esté callada en la asamblea. Ujú. Ujú, la mujer calle en la congregación. Ajá. Textos entonces que han sido predicados, expuestos, enseñados o son utilizados para marginar a las mujeres, ¿no? De espacios de tomas de decisiones, bueno, todo lo que podamos hacer. ¿Alguna más quiere participar que de Yo pronto no le digo que, la mano? buenas noches, habla María Cruz. Yo Hola. digo que la que más nos marca y a mí me mantiene muy marcada es Ujú, el cuentico de la manzana, que nosotras fuimos las que llevamos al hombre al pecado. Y yo ajá, pienso que si habemos dos, los dos somos culpables. Pero todo, a mí, a mí eso me impacta mucho porque siempre las mujeres somos como esas culpables de lo que los hombres hacen. Ellos son, o sea, yo soy muy feminista, con eso pues no vayan a pensar de que pronto yo no, me encantan los hombres, pero eso sí me arde, porque es que no se justifica que él pecó con nosotros y nosotros somos las culpables, ¿ah? Que la culebra fue y nosotras fuimos. Esa es la parte de la Biblia que a mí me marca. ujú, súper, sí, ese es uno de los textos más usados, inclusive eso, ¿no? Nos han enseñado, sí, que el fruto que nosotras comimos, la manzana, en las interpretaciones también, ¿no? Pero sí es como de los textos más para legitimar un poco la marginación de las mujeres y así pudiéramos tener muchos textos que marginan un poco a las mujeres y que las ponen en condiciones de inferioridad también, ¿no? Bueno, hicimos un poco sobre, no estoy tomando algunas cosas de la otra clase que se quedaron, digamos, un poco como sin también abordar. Entonces, también se propone, también una de las lecturas, digamos, de las propuestas aquí de la autora, es que habla sobre, en Mateo, si recuerdan ese texto, Mateo
5:39 al 42, dice, no resistan al que les haga mal. Si alguien le da una bofetada en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga 1 milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le vuelvas la espalda. Y no vuelvas la espalda al que te pide prestado. Este es un texto muy común para hablar sobre la marginación o sobre las mujeres, sobre ser sumisas, sobre poner la otra mejilla. ¿Qué propone la autora sobre eso? ¿Alguna quiere decir un poco sobre lo que la autora habla sobre qué significa en la interpretación este texto y para quién era este texto? ¿Sí lo recuerdan? ¿O alguna que quiera decir ese texto para quién era y qué es lo que está queriendo decir un poco el autor? Bueno, si no recuerdan, que sería importante que lo pudieran revisar, y es que la autora habla sobre que este es uno de los textos que es escrito específicamente para los hombres, porque ella dice que eran los hombres los que pedían de alguna manera, y también era para que los hombres no actuaran de manera violenta, no usaran la violencia como, digamos, cuando alguien les estuviera pidiendo algo. Entonces, es un texto que se dice que era escrito o pedido para los hombres, porque si dice ella que si las mujeres hicieran esto que está pidiendo acá de caminar, que le pida 1 milla y camine otra, es casi que se está colocando en una condición como ofreciendo un trabajo sexual, ¿verdad? Entonces, como que dice, no tiene razón que se le pida esto a una mujer en una cultura como esa. Era realmente un pedido a los hombres, que lo que está diciendo es Jesús, es que, pues que no actúe de manera violenta ante actos de injusticia cuando alguien le esté pidiendo algo. Realmente era colocarle casi como en afrenta al otro, pero no responderle de manera violenta o usar cosas que pues promovieran la violencia dentro de esa cultura. Entonces, es interesante cómo también a veces cuando nos acercamos al texto, las interpretaciones que hacemos del texto, pues obviamente cómo nos damos cuenta estas interpretaciones o nos damos cuenta de estos análisis, pues haciéndole un estudio detallado al texto que esté atravesado por todo el tema del contexto, la cultura, la sociedad, las normas, las leyes, para entender un poco por qué esta narrativa dentro de esta cultura, por qué este texto dice eso. Entonces, habría que decantar un poco como todo lo que el texto un poco está nombrando y poder hacer un análisis y poder mirarlo desde esa perspectiva de las mujeres. Entonces se propone que estos análisis o esas categorías de análisis que uno puede hacer para decantar, digamos, el texto, para mirar su contexto, pues hay que hacerle unas categorías de análisis que proponen que sean atravesadas por mirar el tema de la raza, de la clase y del género, porque el texto bíblico también de alguna manera lo transversalizan estas categorías, ¿verdad? Ahí podemos hacer un estudio de la raza, de dónde era, depende de dónde era usted, pues asimismo recibía el milagro. Jesús tuvo conversaciones con personas que no eran de su misma etnia o de su misma corriente, y el texto un poco nombra como eso. También la clase social, digamos, en el texto bíblico también es muy marcado, entonces depende de quién hablaba, depende del pedido de quién viniera, si era de un alto tribunal, si era de un rabino, pues así mismo se escuchaba, pero si era una mujer pobre, de una viuda, de alguien que estuviera, digamos, en una condición de clase diferente, pues no. También el género, si era un hombre quien hablaba, pues era más escuchado, pero si era una mujer que estaba pidiendo que le sanara a la hija, pues entonces el texto empieza a ver de alguna manera como eso, ¿no? Cuando
conversó con la mujer en el pozo, empiezan a haber unos murmullos de los discípulos de por qué conversa como con una mujer. Entonces, estas categorías de análisis son muy importantes en este mundo patriarcal y en este contexto un poco. Y se propone para hacer una lectura bíblica en clave de género o con ojos de mujer, recordando un poco lo que es el género, ¿no? El género es una categoría de análisis para estudiar, analizar las diferentes roles, funciones que desempeñan las mujeres en una cultura. Entonces, y también las oportunidades que tienen las mujeres o los hombres en determinada cultura. Entonces, para hacer un poco esa lectura, pues la autora propone 5 puntos que me parecen claves y me parecen muy importantes. El primero es descolonizar un poco nuestra mente. Cuando nos acercamos al texto bíblico, traemos muchas cosas que nos han enseñado, traemos lo que nos han enseñado en la iglesia y hemos creído que esa es la manera, digamos, como lo han enseñado. Hay que un poco descolonizar eso, permitirnos abrir la mente, permitirnos decantar un poco eso y leer el texto de otra manera, buscar otras maneras de hacerlo, porque a veces solamente nos quedamos con esa manera que nos enseñaron, ¿no? Entonces hablamos que la teología en este sentido pues es crítica, ¿no? Hace preguntas, pregunta por qué está de esta manera y no de esta manera, por qué a las mujeres le dicen esto. Entonces eso es una manera de poder descolonizar. Otra es poder elaborar categorías con las que vamos a trabajar. Entonces siempre que nos acercamos a hacer una relectura bíblica, es importante hacer unas categorías como de análisis. Son mujeres, vamos a estudiar el contexto, vamos a estudiar qué está pasando, vamos a estudiar una mirada de la raza, desde una mirada del género, desde una mirada postcolonial. Todas esas categorías nos van a ayudar a poder de alguna manera saber por dónde vamos a mirar el texto. Lo otro súper clave, importante, es hacer un análisis de la función de las mujeres en los textos. Entonces, siempre en esas narrativas que leemos, preguntarnos por qué se excluyen las mujeres, dónde estaban las mujeres, qué pasaba con las mujeres en este texto, por qué las excluyen. Eso es muy importante. Y reconstruir la presencia de las mujeres en los textos. Entonces, si el texto no dice, pues, ¿qué podemos decir nosotras sobre qué pensaron las mujeres, cómo actuaron las mujeres, dónde estaban las mujeres en ese espacio, en ese relato, y reconstruimos un poco como esa narrativa? Y no reconstruimos esas narrativas a la loca y decimos, bueno, las mujeres esto y esto, sino que también de alguna manera vamos y tomamos un poco de las ciencias bíblicas, de lo que nos habla de la interpretación, de la hermenéutica, y reconstruimos usando esas herramientas, el contexto, la cultura, la lengua, el idioma, todo lo que está allí para decir, bueno, si este es todo el panorama de esta cultura, pues las mujeres aquí tuvieron que tener una presencia. Y lo otro es súper clave en la lectura bíblica con clave de género, es poner el texto a dialogar con el contexto. Siempre es importante poner ese texto en diálogo con mi contexto. ¿Qué me dice hoy? ¿Qué está diciendo ese texto hoy? ¿Para qué me sirve ese texto hoy? ¿Es importante leerlo de esa manera o ese texto ya a mi contexto no aplica o aplica de estas maneras? O tiene estas otras connotaciones, pero es súper clave tener un poco sobre eso. Y quisiera recoger un poco, y que lo pudiéramos hacer también participativo, recoger algo importante que ustedes vieron en la lectura que envié para esta semana. Datos importantes sobre la teóloga Alicia Winters, que nos habla sobre la mujer en el Israel premonárquico. ¿Qué quisieran compartir sobre ese artículo? Claves importantes, algo que les llamó la atención, espero que hayan leído. Andrea.
Pues bueno, yo anoté y pues Ajá. vi la esta. Y bueno, a pesar de que pues todas las mujeres son importantes, tal como lo menciona también la autora, porque menciona varias mujeres, y más adelante el texto también menciona otras mujeres que son importantes en la historia. Ajá. Entonces, pues yo saqué ahí como un resumen donde, y a mí pues me parece muy especialmente que el significado, o sea, tiene mucho significado especialmente desde una visión feminista o con una mirada de mujer en la historia de Raab. Pues, este Ajá. personaje me llama mucho la atención, ¿sí? Ajá. También, también me llama mucho la atención Tamar. Ujú. Entonces, esta mujer, Mira, estaba hablando de Risa Wilder. yo ahí lo subrayé, y entonces esta mujer desafió las normas de una sociedad patriarcal. Ujú. Entonces, desafía esa estigmatización también de ese, como de su rol o de esa condición por ser mujer. Y adicional, pues a que ella se dedicaba, pues tenía no me gusta decir la palabra, lo voy a decir en otros términos, su trabajo sexual, ¿sí? En una sociedad dominada por los hombres, donde las mujeres tenían roles secundarios, subordinados, y pues en su de ser prostituta implicaba una fuerte discriminación y marginación. Ujú. También, como lo dice en el texto bíblico del libro de Josué, capítulo 2, Rabab se muestra como una mujer valiente, estratégica y políticamente, o sea, también hace muy estratégicamente, también políticamente. Incluye incluye mucho en los eventos históricos del pueblo de Israel. También, pues, Rabá es una mujer que actúa con inteligencia, valentía, es una buena negociadora porque es muy hábil, o sea, hábilmente negoció la protección de su familia. También en el texto bíblico se muestra una mujer empoderada en medio de un contexto de vulnerabilidad, lo que tú hablabas ahorita, hay que poner qué nos sirve el texto en el contexto en lo que estamos viendo, pero ahí en el texto también, pues ella se empodera, ¿sí? A pesar de que quizás puede estar en una situación muy vulnerable, pues porque en el texto también a ella le dicen, ve, van a llegar dos personas, por favor, y entonces ella los esconde, entonces es como leer un poquito la historia. Súper, También gracias. es, también algo que me gusta de Raba también es reconocida por su fe, por lo menos en el Nuevo Testamento, en Hebreo 11:31, es mencionada como, como una mujer ejemplo de fe. En Santiago 2:25 se habla de su fe activa, y a través de sus obras. Y pues Raba, como otras mujeres también, son un ejemplo porque su pasado no las define. Su fe, su valentía son símbolos de transformación personal y social, y tienen un impacto preciso a los juicios sociales hacia las mujeres por su historia, no por su historia o condición social. Entonces, pues para mí, Raba y todas las mujeres que aparecen en la Biblia y aquellas que no aparecen o no son tan visibles, se convierten en un referente de cómo las mujeres podemos influir y proteger pues a los familiares, tomar decisiones y ser parte de la historia con dignidad y poder. Súper, gracias, Andrea. Qué linda, muchas gracias. María Luda. Ya. Sí, pues yo voy a mencionar varias cositas Ajá. que me han parecido interesante en todo lo que hemos venido mirando, y yo lo voy a encuadrar, digamos, en las posturas políticas que se vienen mencionando en estos días que hemos estado haciendo el ejercicio. Y en las lecturas, un llamado muy especial es cómo en la parte de el diálogo que tiene Jesús con la mujer ferofenicia,
hay una comunicación entre diferentes, ¿no? Ujú, Porque culturalmente había una limitación allí para la comunicación, pero cómo ella lo interpela y cómo ella le hace ver de que pues sí, es una mujer y está eh, siendo de una etnia diferente, ujú, pero tiene una necesidad y aparte de la necesidad tiene una fe muy fuerte y eso cambia. mm, Eso a mí me ha llegado a pensar cómo ese actuar se fue manifestando a través de la fe, pero posicionándose en la medida de que los movimientos específicos que hacían las mujeres de fe en esos momentos fueron siendo parte de la historia y fueron parte de la memoria. Pero también todas esas cosas estaban intencionadas ujú, porque la intención que había en ese momento era de buscar la visibilización como seres sociales y como seres humanas. Y si lo traemos al contexto actual, podemos ver que todavía hay muchos espacios donde no se permite que haya la expresión necesaria que se requiere de las ujú, mujeres hacia ocupar los espacios públicos, porque allí ujú, se marca no solamente ese rechazo, sino que también se está diciendo que ese no es un entorno para mujeres. Y ujú. de la lectura asignada para esta semana me llama mucho la atención en varios aspectos, que fue lo que yo creo que logré comprender de cómo esos esfuerzos que el texto los menciona como lucha, han estado presentes durante toda la existencia de la Mm, humanidad, especialmente en la existencia de las mujeres, ujú. pero tiene unos elementos que permiten ese posicionamiento político y que ese posicionamiento político ha permitido de que aquellas que en su momento No se escucha, Hola. Ah, ok, pensé que era yo porque mi señal había estado como inestable. no se Se, se ah, escucha. fue, se le fue la señal a María Lude. ya mejoró. Ok, ya. Ah, bueno, Iván, ¿listo? sí. Gracias. Entonces, las mujeres entonces Mm, hemos ido encontrando esos espacios y cada vez van siendo más amplios. Y gracias. ha sido importante porque socialmente Mm, nosotras hemos ido dándonos cuenta, hemos ido entendiendo y hemos ido posicionándonos en la ya. medida de que, aunque hay esos sesgos por el tema de los hombres, Ujú. también hemos entendido que se requiere la actuación de nosotras. Gracias, María Lude. Muchas gracias. Sí. Francisca, me interesa eso, cosas importantes para resaltar de la lectura que tuvimos esta semana. Francisca. Sí, hola, buenas noches. Em, sí, una de las cosas que más me llamó la atención a mí de la lectura es que la autora hablaba de que no habían como estudios culturales del Ujú, rol de la mujer. Y era mm, como, y para mí fue bien guau porque aunque es, o sea, como notorio por la mm, cantidad de detalles que hay en la historia, no mm, teníamos cómo saber sus prácticas culturales o las relaciones de poder que tenían en sus espacios, en las familias, porque, ujú, por ejemplo, la autora no habla de que vivían en clanes, como en tribus, pero no habla cuál era el rol de la mujer en esos espacios. mm, Incluso pone un ejemplo de, de que Jacob tiene 13 hijos en total, pero siempre recordamos a los 12 hombres de las tribus. Entonces se vuelve muy impactante para mí pensar que a través de todas estas, eh, no sé, ausencias, se mm, justifican un montón de otras cosas. Entonces, ujú, por ejemplo, no se habla del rol de la mujer
en su tribu, en su familia, en su clan, ni tampoco se habla del rol de la mujer extranjera, pero sí se juzga a la mujer extranjera. Y entonces es como esto de no se pueden casar con las moabitas porque el pecado, porque los ídolos, porque los dioses. Y siento que son discursos que hasta ahora se usan dentro de las iglesias para acusar no solo cosas de xenofobia, como literalmente, sino también a través del control, usar estas cosas para hablar de los yugos desiguales, de entrar en estas cosas del ideal de familia, cuáles son las familias que sí valen, cuáles son las familias que no valen. Entonces sentí que era muy profundo darme cuenta de que, eh, sí, o sea, como de la necesidad y que esa ausencia ha generado tanto conflicto y tantas consecuencias hasta este tiempo para nosotros. Sí, gracias. Sí, muy clave lo que dices, ¿no? Una sociedad premonárquica antes de la monarquía, ¿verdad? Pero aunque no hay, digamos, exactamente cómo saber era la distribución de las mujeres, pues la autora sí nos da como algunos destellos de decir cómo sí se comportaban, cómo tomaban las decisiones, la importancia como es la mujer y da como algunos panoramas que son bien interesantes. Anita, y seguimos. Bueno, yo quiero hacer este apunte, pues creo que es valioso. Cuando la autora empieza con la narrativa, dice, nosotros cuando leíamos los textos, siempre era el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, pero nunca pronunciamos nosotros el Dios de Rebeca, el Dios de Ana, de María, o sea, como pareciera que en el mismo contexto masculino era la bendición y la autoridad era para los hombres. Y venía en generación en generación. Las mujeres solamente éramos espectadoras, pero yo creo que también la narrativa del texto nos habla que la importancia de la mujer entrar en la parte social. Creo que ahí Dios nos habló a las mujeres cuando entramos a ser parte de la sociedad y trabajar en la sociedad, la cultura, pero yo creo que ahí el contexto se refiere, dice el contexto patriarcal, cuando nosotras mismas no reflejamos la Biblia, como Dios nos habla a nosotras como en bendición, no solamente le habló, quitar ya también esa parte que Dios solamente le habló a Abraham, Isaac y a Jacob, y también es el Dios también de nosotros. Entonces, también resaltar a las mujeres de pronto en el contexto, decir Dios de Sara, Dios de Agar, Dios de Rebeca y Raquel, y lean, así es la forma que la voluntad es de pronto que Dios también nos pueda reflejar a nosotros y poder incluir a la mujer en este ámbito social y en contexto de hoy, ¿no? Como aplicar la parte del contexto hoy contextual y recordar que la Biblia nos interpela a las mujeres. Creo que también esa es la forma de hablar. Gracias. Gracias, Anita. Bueno, sí, ahí ustedes con la participación han dicho un poco sobre esta primera diapositiva y también solamente para mencionar en cuanto la autora nos habla sobre como las partes fundamentales en las que la mujer estaba en este contexto, ¿no? Entonces hablaba sobre la familia y la toma de decisiones, cómo también las mujeres, un poco el texto habla sobre cómo las mujeres tomaban la decisión. Recordemos a Ana que dedicó a su hijo y fue una decisión de ella, ¿no? Paradójicamente, las mujeres no tomaban decisiones, pero digamos en este Israel premonárquico, pues sí habían como esto. Pues ya Andrea nos dio una clase sobre Rahab, que era un poco sobre su función, Débora como una juez, ¿no? Entonces, es súper clave, digamos, mencionamos a las hijas de Zelofehad también como mujeres importantes que tomaron la iniciativa y cómo cumplían como unos roles importantes dentro de esta sociedad. También la autora nos menciona sobre la ley, cómo, digamos, en estos procesos productivos de antiguas tradiciones, como el anhelo de los hijos, los mandatos religiosos en favor de la fertilidad y las estipulaciones legales sobre la sexualidad, aunque margina un poco a las mujeres,
pero también nos mencionaba cómo también se vuelve importante el rol de las mujeres en esa sociedad y la fertilidad, sobre todo, de esa sociedad. Nos mencionaba algo interesante, digamos también, que mencionaba la autora, es que ella dice que la tasa de fertilidad, en la página 27 dice ella, la tasa de fertilidad disminuye cuando las mujeres participan en la agricultura de subsistencia. Pero Israel no podía darse ese lujo. Entonces parece ser que las mujeres estaban en esas tradiciones productivas, y participaban un poco también como de la agricultura, pero también pues sabemos que cumplir esas funciones también trae otras desventajas, digamos, para el tema también del cuidado. Y hablaba sobre el culto y mencionaba ahora la importancia de lo que nos hablaba Gloria también, que tenía que ver un poco de cómo las mujeres también estaban, aunque aparentemente estaban relegadas de esos espacios, pues también se habla sobre los espacios y las narrativas que tenían las mujeres en estos espacios cúlticos o la relación directa, íntima con Yahvé, ¿no? Cómo en su relación, cómo Dios también les hablaba a ellas y pues el texto bíblico nos muestra un poco, digamos, nos hace nos da un poco como esa relación que las mujeres tenían en la relación con Dios. Dice la autora, las tradiciones narrativas revelan que las mujeres experimentan una relación directa e íntima con Yahvé, al igual que los hombres, santuarios locales, ritos en el hogar y en compañía de otras mujeres, votos hechos y pagados, ritos del cielo de la vida, quizás respondían a las necesidades emocionales y espirituales de la mujer mejor que los grandes peregrinajes y asambleas formales del calendario litúrgico. Parecía ser que esas actividades litúrgicas, que esas actividades que apelaban un poco a la espiritualidad femenina o a la espiritualidad de las mujeres, pues en este antiguo Israel también tenían una importancia significativa. Buenas noches, es que no me sirvió la manito. Ay, lo siento, es que no puedo ver y si no me ayudan allí es para mirar. Pero ¿vas a participar? Bueno, mira, yo de la revista, mi nombre es Marta, yo Ajá, de la revista entendí sobre el artículo que habla de las pautas hermenéuticas, ajá. básicamente para la interpretación de los textos bíblicos. Aquí la autora establece como unas directrices para interpretar pasajes bíblicos que mencionan a las mujeres. Ujú, Y allí ella analiza unos textos que me llamó la atención mucho, que es Gálatas 3:28 y 1 Corintios 14:34. ujú, Entonces, de Gálatas me llamó la atención porque dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Me parece que este versículo nos enseña como la fe real de que tenemos en Cristo y que ujú, une las personas por encima de cualquier otra distinción. ujú. Me pareció muy bonito. Gracias. Y el otro de Corintios que habla es del silencio que Ujú, deben tener las mujeres en las iglesias, que ujú, no se les permite hablar, que su actitud debe ser de sumisión, en cuanto a la relación con sus esposos, ujú, que las mujeres vivían bajo, bueno, bajo la ley de ese entonces. ujú, Yo creo que interpretando esto con la actualidad, yo he encontrado de pronto cuando voy a la Eucaristía sacerdotes que todavía dicen que las mujeres deben obedecer a los hombres, deben como hacer lo que realmente ellos plantean en un hogar. Yo pienso que esa parte de pronto ha cambiado en muchísimos hogares, ujú, porque nosotras mismas nos hemos dado ese lugar. No es de estar, o sea, ¿cómo te digo yo? ujú, Lo que se decía antes que detrás de todo hombre había una buena mujer, no aplica. Yo diría
que al lado de un hombre con muchos valores y con un hombre muy fortalecido, al lado tiene a su esposa y viceversa. Yo diría que Ajá. las mujeres en esa época, en el Antiguo Testamento, de pronto dejaron muchísimas huellas, pero me atrevería a decir que en cuanto a la religión católica, hay muchas cosas escondidas, no sé, Gracias. donde siempre quieren opacar a la mujer y siempre hacen relevancia con relación Ujú. al varón. Sí, sí, Por todavía ejemplo, seguimos viendo eso, ¿no? Y lo estamos viendo como a lo largo de la historia, pues que es parte como de esa realidad que seguimos todavía, aunque hemos avanzado, pues todavía sigue siendo un discurso en nuestras congregaciones. ¿Alguien más me dijiste que estaba alzando la voz? Eh, ujú. Roder, dale. Buenas noches, bendiciones a todas, un saludito. Disculpen, sino que se me salía un poquito la llamada ahorita que iba a llenar la asistencia. Bueno, rápidamente me gustaría mencionar respecto a la intervención, a dos intervenciones anteriores que se habían hecho con el Ujú. tema del libro de Génesis que me llamó la atención. Bueno, esta semana de hecho estaba estudiando respecto a este tema cuando se menciona eh, que pues Dios creó a la mujer a partir de la costilla del hombre Ujú. y cómo a partir de ese momento la interpretación de este texto bíblico se ha sostenido desde una perspectiva en que la mujer debe permanecer sujeta al hombre, ya que Ujú. en la creación ella ocupa una posición subordinada. Y creo que me gusta mucho cómo se ha llevado este relato aquí en esta clase, porque nos está enseñando que realmente el inconveniente con estos textos es que hay que saber interpretarlo, que no se trata acerca de cómo, de que realmente dice, sino qué interpretación se le ha dado hasta este momento, teniendo en Ujú. cuenta que realmente la narrativa de Génesis 2:20 lo que nos dice es que la mujer debe de ser ayuda idónea. Y cuando nos vamos a la definición de este término, en realidad se refiere a ser complemento, a ser fortaleza. Entonces, ¿qué pasa cuando en realidad se está llevando un relato equívoco de esto? Mm. Me gustó un término que ocuparon en una de las diapositivas que se trataba de descolonializar nuestra mente. Y esto es una realidad porque existe una colonización del saber y teniendo en Mm. cuenta esto, pues sabemos que existió una colonización que Mm. nos impuso una creencia religiosa que con la intención de minimizar, la intención de pronto de gobernar, con la intención de controlar a un grupo social, se realizaron ciertos conceptos que en Mm. realidad estaban quizás alejados del propósito del cual se creó el libro de la Biblia, que esto es una realidad, y donde podemos ver, si la escudriñamos y la analizamos, que existen versos bíblicos que en realidad nos colocan en la misma posición del hombre. Versos Mm. como cuáles, por ejemplo, bueno, ya para de pronto no alargar mi Sí, gracias. participación, los voy a mencionar únicamente, de pronto para cada una cuando tenga el tiempo lo hace. Gálatas Ujú. 3:28, donde dice que no hay ni varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Otros Gracias. versículos también que podemos ver son Romanos 8:17, en donde decimos que ambos somos coherederos del reino de Dios y que ambos vamos a ser glorificados juntamente con Cristo. Y por último, también antes que se me escape, está este verso de acá, que es Génesis 1:27, en donde coloca tanto al hombre como a la mujer en el pináculo de la creación, en donde ambos somos como la creación más preciosa de Dios ante todo lo que Él ha creado. Entonces, Mm. qué bueno es reconocer cómo Dios no nos minimiza, sino que realmente debemos de tener una mejor interpretación de lo que hasta este momento se nos ha dicho, no tragar entero sino estudiar y también de pronto leer entre líneas, como por último menciono, es el caso de Ujú. Pablo cuando él hace aclaración y creo que hay que tener mucho detalle con estas palabras que él ocupa, porque hay momentos en los que dice, Dios nos manda a hacer esto, hay que hacer aquello, y hay otros momentos en el que dice, yo pienso que porque sí lo dice, de hecho habla en primera persona y es un reflejo de lo que en esa sociedad se estaba viviendo y cómo se Gracias, pasaba en ese Robert. momento. Yo sé que Ya, estás disculpe. emocionada de compartir, No, pero ya iba a cerrar hasta ahí, no había participado en ninguna otra reunión y gracias. realmente no pretendía extenderme más, pero sí quería de pronto hacer este paréntesis porque me llamó la atención y me gustó. Listo, eso es todo. Muchas Gracias. gracias. Muy valioso. Muchas gracias.
Yo sé que surgen muchas cosas, pues este es un tiempo muy corto, siempre lo hemos dicho, ¿no? De que quisiéramos ahondar más. Esto quizás nos abre el espacio a poder tener más espacios de reflexión, más espacios de estudio, de lectura también, ¿no? Entonces nos provoca un poco como eso. Ahorita vamos a pasar a un tiempo de grupos. Nos van a llevar como a 5 grupos. Es súper importante que cuando vamos a estos grupos, vamos a enviar un texto aquí en mensajes o lo podemos enviar también al WhatsApp. Es importante que algunas del grupo pues tome un poco como la vocería para poder leer. Es un texto que tiene 5 puntos. Vamos a hacer un ejercicio un poco de leer de algunos textos de los que se nos ha enseñado de una manera y desde un poco desde la interpretación y desde el idioma también mirar cuáles son como las interpretaciones de ese texto. Entonces es importante que lean como todos los grupos lean la introducción del texto, que es corta, y pasen al número que les corresponde. Entonces el grupo uno pues va a leer eh, y punto número 1, el grupo 2 va a leer el punto número 2 y así cada una. Y al final, pues podemos volver y recoger un poco de esos aprendizajes que tenemos ahí. Solamente podremos tener un ejercicio de lectura y de qué pensamos, qué sentimos, qué nos evoca un poco esto. Y eso sería como un ejercicio también de lectura, también con perspectiva también de género, con ojos de mujer también. Ahí Entonces, ya el texto ya está, Luz, en el chat de acá. ajá. ¿Listo? Sería importante si tienes los grupos y después entrar a los grupos y decir qué número les corresponde, qué grupos son, sobre todo, porque depende del grupo, leen el punto. Entonces, el grupo uno lee el uno, el 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Nos, Entonces, el grupo nos fuimos. 1, ya, entonces nos Vamos vamos a dar a grupos. 15 minuticos para leer y para conversar. Bueno, en el grupo 1 está Lilia Aranguren, para que sepas, Lilia, y ahí ya en el chat está el documento. En el grupo 2 está Milena, Anita, Ana Milena Vargas, para que sepas, entonces el punto 2. ¿Listo? Grupo uno, allá. Grupo 1, Lilia Aranguren, ahí está. En el grupo 2 está Ana Milena, para que sepas que ese va a ser el grupo 2. El grupo 3 está Denis Márquez, para que sepas el punto 3. Grupo 3. En el grupo 4 está Andreita Santamaría, para que sepas, punto 4, grupo 4, Andrea Santamaría. Y en el grupo 5 está Adelaida, ¿listo? Grupo 5.5, entonces ya nos vamos a grupos, ¿listo? Tienen que darle a aceptar al grupo. Listo, denle a aceptar a los grupos, chicas. Disculpen, una pregunta a mí me sacó, no sé. ¿En qué grupo está Roder? Me aparecía el 3. No sé en qué grupo estoy, Viviana Márquez. Ya las ubico. Creo que tú las puedes mandar, ¿sí? Denis. Ah, no, está, ¿qué? Rode.
Varias se salieron. Este no es un grupo, ¿no? No, Ah, ya. Es como unos. sí, son las que no han aceptado. Yo acepté, pero me sacó de la llamada y no me ingresó a ningún grupo. Roder, a ver, asignar. Voy a asignarte acá. Listo. ¿Quién está por fuera? Las demás que están aquí no pudieron ingresar. Ah, bueno, Lice dijo que Lisbeth. Viviana, eh, Teresita, Lisbeth. yo creo que Teresita no ha aceptado. Teresita, ¿me escuchas? Teresita, voy a moverla. Listo. Caridad. Que no Ahorita, le dan. como tú eres anfitriona, ¿no? Entonces tú puedes ir por los grupos a ver si están, porque yo no puedo entrar. Caridad. Que no le dan a aceptar. Entonces, Lisbeth. Está Lisbeth acá. Lisbeth, debes entrar a la sala. Teresita, debes entrar a la sala. Ah, es que hay unas que está, bueno, ya, más. Démosles un ratito. Si puedes ahorita ir a ver si no están perdidas. Sí, Caridad es Castellanos. Este es uno te da para coanfitriona, ¿no? Coanfitrionía, no. ¿Por qué será? Teresita acá. Tenemos que averiguarlo. ¿Será la capacidad? Pero raro. Sí, sí. ¿Y qué le doy? ¿Transmitir para meterme a las salas? Usted se puede meter si volver a salir. Ah, ok. Usted se mete y puede ir a cualquier grupo y revisa a ver si se lo están haciendo. ¿Y Si... dónde estoy yo? Man, Dios mío. Papito Dios, ayúdame. Buenas noches, qué pena. Es que desde que se Ya me... te mandé, Claribel. Gracias, muy amable. Teresita, acepta la invitación. ¿Usted por qué está por ahí? No le escucha, amor. Dele a Ya, acepta la invitación, Teresita. Sí, ya puse. A ver, Eso. otra vez y a ver si ahí cuando le salga le da aceptar al grupo y entra. Yo creo que ya. ¿Cómo están? Es que llegamos Entra. tarde. Dale, dale, Teresa, entra al grupo porque es poquito tiempo. ¿A dónde? Vuelvan a Acepta la mirar. invitación. Sí, como están en el celular. Estamos Sí. en el celular. Bueno, ya ahí te sale un mensaje, acéptalo. ¿Será que sí? Parece. Sí, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ah, bueno, entonces yo, ¿dónde me Usted, ubico? para No, entrar, él le papito tiene que dar, Dios. él le tiene, no, mija, tengo que darle una clase de No, Zoom. venga, yo le voy a poner a usted con anfitrionía, espere. Ay, papito Dios, ayúdame. Usted nomás entra A y ver, ya. hacer anfitrión.
Y ahorita me vuelve a hacer anfitrión usted. Dale. Ah, mire, es que usted acá, venga, le mando para que aprenda usted. Ahí usted mira los grupos y entonces le aparece una cosita que dice unirse. Entonces Ah, usted ok, se puede ya, unir, se ya. sale, vuelve y se Ah, sale, ya, bueno, entonces ahora le usted, ve. Bueno, listo, hágale ajá, pues, voy a hacer eso. sí, Eh, quíteme Listo. el poder. Bueno, voy a meterme a Ustedes uniones. pueden unir, A salir, ver si porque a usted la es el que tiene el poder ahí.
Quedamos hablando solas. No alcanza el tiempo. Lo siento, sí, el tiempo no es... Quedamos hablando solitas. El tiempo es como en la televisión. Buenas Sí, no noches, es... Adelita, ¿cómo estás? Es bueno verte por acá. No nos alcanza el tiempo, no nos alcanza. No, Quedamos hablando solas. Bueno, eso nos motiva a seguir pensándonos en construir estos espacios, ¿verdad? sí, hermoso. Mucho estos espacios y bueno, aquí hay mujeres muy valiosas que vale la pena escuchar también. Bueno, chicas, entonces el tiempo no es nuestro mejor aliado, pero quisiera escuchar por lo menos, así fuera una de cada grupo, qué resonó, qué cosas hay importantes para resaltar. No vamos a decir todo el texto, pero sí que nos resuena, ¿no? Que nos resuena allí, no sé, el primer grupo, algo que quiera compartir, Bueno, yo le importante. pregunto, Ujú, yo creo que de todo de recopilar esa sentir de todas del grupo 2, creo que para el momento de hoy de Génesis 2:18 es una transformación de un compañerismo en juntanza. Si ujú, no hay esa transformación de compañerismo en juntanza en estos tiempos de hoy, pues no nos podemos ver. Y otro punto, la parte humana, ¿no? Que tenemos que vernos como humanas, que somos semejantes a Dios. Y creo que le apuntaría que veamos a Dios no tanto como, bueno, es hombre, pero también como mujer. Entonces yo creo que ujú, también esa parte humana de Dios nos identifica y ujú, de desvincularnos también de que sin el hombre no podemos ser felices. Creo que ujú. también hay integrarnos nosotras como mujeres primero para poder entender esa transformación y ese compañerismo de juntar. Si alguna de las Ah, que están no, conmigo no, en el grupo 2, ya, Anita. No, sí, ya, ya. Tú listo, representas el grupo, porque si no no nos da el tiempo. listo. Otro grupo, otro texto, dos, Buenas tres, noches. ajá, A nosotros nos correspondió el texto número 5. Este texto es bastante, digamos, controversial y complejo, ¿no? Porque ujú, habla sobre como digamos, la concepción que tienen y todavía se ha tenido y se tiene hoy en la actualidad de las mujeres como, se puede decir, como objeto sexual, ¿no? Porque ujú, allí plantea que la mujer, digamos, en ese patriarcado, la ujú, mujer tiene que ser sumisa hacia los ujú, actos sexuales, ¿no? ujú, Y mucho tiempo se ha concebido eso. Eh, entonces, allí hay un texto de Pablo, ujú, de la comunidad de Corintio, donde indica que la mujer, al igual que el hombre, digamos, son una unidad, ¿no? Una pertenencia uno del otro. Y manifestaba que la mujer no debe estar obligada al acto sexual, sino que tiene que ser en común acuerdo entre los dos y ujú, basados en el amor. Y lo otro, en esa época también hay veces, o la concepción de muchas mujeres piensan que el acto sexual es algo pecaminoso, ¿no? Pero ujú. allí nos manifiesta Pablo que no es así, que es un acto, digamos, en común acuerdo y donde se debe entregar el amor, ¿no? Mm, Es sí, como es. gracias, Claribel, muy bien. Gracias. Otro texto, Yo quiero compartir el texto que nos tocó a nosotras, ajá, que leyó Inesita. ajá, eh, es decir, en ese texto que se leyó se habla de la creación del hombre y la mujer, que Dios sacó de la costilla de Adán a la mujer y la formó ajá, y eso. Yo creo, es decir, yo leyendo la versión Reina Valera dice muy claro en el 1.26 y el ujú, 1.27, ¿cierto?
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, bueno, etcétera. Y el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esa versión de la Reina Valera me gusta porque yo creo que él no creó iguales a los dos, al hombre y a la mujer. Solamente lo otro yo no lo tomo literal, porque la Biblia pues no, para mí según la hermenéutica que yo aprendí, no se toma literal. Entonces eso no sé, lo tomo como una metáfora, como un símbolo o algo así, pero realmente Dios nos creó a su imagen y semejanza a los dos, y dice ahí que los bendijo y los puso sobre los peces del mar y bueno, sobre toda la creación, porque él Gracias, hizo la Carla. creación también para que el hombre se señoreara de la creación, pero no el hombre, es decir, no el hombre, porque el hombre y la mujer, él nos creó iguales a imagen de Dios. Entonces yo opiné eso en el grupo. No sé si otra persona. Gracias. Ahí es súper interesante. Voy a enviarles el texto para que lo revisen como todos los textos, que son varios, bueno, ya lo tienen, pero es súper interesante cuando habla ahí también de que creó la humanidad, ¿no? Cuando se refiere a hombre. Entonces es súper clave porque el autor está diciendo eso. Se dice esto, pero en el hebreo está diciendo que creó la humanidad. Entonces, interesante tener esas narrativas y bueno, esto obviamente tiene una carga de teología del Antiguo Testamento que también es muy importante comprender mucho más a fondo. ¿Otro texto que quieran compartir? ¿Otro grupo? Está hablando de semejanza, que creó la Lilian. humanidad. Ajá. Es que Carmen tocó el mismo texto que Ya, nosotros teníamos. ok, Ok, ya. sí. Ajá, sí. ¿Otro? Aunque hubo otra reflexión en cuanto a eso. No sé si quieres escucharlo. Quiero escuchar, sí, pero... Ok, pero tranquila. Dila. Bueno, pensábamos un poco en este establecimiento de roles y de lo Ajá. que es la femineidad y la masculinidad, que está tan arraigado en nosotros que en realidad al ser imagen y semejanza de Dios, todos podríamos tener diferentes roles. O sea, una mujer puede ser fuerte, un hombre puede ser sensible, porque hace parte de nuestra propia forma de que Dios nos creó. Eso es lo que estábamos charlando. Y también la semejanza de Dios. Fuimos creados imagen y semejanza. Entonces, si nosotras somos mujeres, pues entonces tendríamos que concebir también a Dios con esas figuras también femeninas, ¿no? Y ahí se hace un Dios más cercano, ¿verdad? Porque puede entender un poco quiénes somos y nos vemos reflejados también un poco en esa imagen y semejanza. Otro texto que quieran compartir. No sé, fue tomado de la costilla, creo que falta. Nosotros el texto 4 que dice, se ha enseñado que la mujer debe estar subordinada y sometida a la voluntad del varón. Ajá. Porque Dios mismo lo diseñó y ordenó así desde el principio. Y hay varios pasajes del texto bíblico de Génesis 3:16 y estábamos compartiendo y la hermana, bueno, Teresita Cano, pero ella nos trajo un texto muy bonito que recoge todo esto. Entonces ella lo quiere leer. Es mucho. Aquí estoy con mi poema, Maritze Trigos. Dale, Maritze. Y lo titulé En reciprocidad caminando. Porque somos diferentes, no iguales. Cada uno damos como ser de mujer, como ser de hombre. ¿Sí? Y ahí está la complementación. Lo dediqué a hombres, compañeros que caminan junto a nosotras las mujeres en esta relación de reciprocidad. Y el poema dice, quiero caminar junto a ti, compañero, no por incapacidad,
sino por armonía con la naturaleza humana. Yo quiero unir mi mano junto a la tuya de hombre, no por cobardía, sino para transformar juntas y juntos en la liberación. Yo quiero luchar hombro a hombro junto a ti, compañero, no por debilidad, sino porque mi resistencia de mujer nos sostiene a juntos. Yo quiero compartir mi pensamiento con el tuyo, no por ignorancia, sino porque mi intuición, mi pensamiento también es ciencia. Yo solo deseo que tus sueños y mis sueños de mujer se unan, que construyamos juntas y juntos una nueva sociedad, que la opresión hombre-mujer sea al fin liberada, que se construya el amor y la justicia en alteridad humana. Te invito, compañero, a abrir nuevos caminos. Te invito, compañera, a ser mujer en plenitud. La esperanza ya nos une, la libertad nos lanza al infinito. Gracias. Gracias. Gracias por cerrar esta clase tan linda, Marixe. Yo creo que ahí es muy simbólico lo que nos has traído. Y realmente cuando pensamos, solamente quiero cerrar con dos cositas. Uno, pensar de que la imagen y la semejanza de Dios, pues este universo también está hecho de hombres y mujeres, ¿no? Y nos necesitamos esas dos formas de ver la vida, de sentir, de pensar, y ahí Dios también está en esas formas, ¿no? No es ni hombres ni mujeres, si somos mejores, si somos la bonita creación, si no lo somos. Los hombres también son bonita creación, ni somos la mejor creación, no. Creo que eso es súper importante, que podemos reflexionar, darnos estas reflexiones desde esa mirada. Yo creo que es súper clave, y también entender que cuando seguimos insistiendo en la subordinación de las mujeres de la subordinación de las mujeres por parte de los hombres o de lo masculino, pues como dice el autor, seguimos invalidando también la obra redentora de Cristo, ¿no? Que nos hizo uno en él. Entonces, eso me parece súper clave, y agradecerles por este espacio muy amoroso y acogedor. Gracias a ustedes por la participación. Si quieren, pueden dejar sus mensajitos allí en el chat de cómo se sienten, qué se llevan, cuántos aprendizajes, y bueno, estoy también dispuesta a conversar como en otros momentos, preguntas, charlas, cafecitos. Bienvenidos. Entonces, gracias a ustedes por permitirme estar compartiendo con ustedes este lindo momento. Muchas gracias, Luza, por toda la enseñanza. Muchas gracias. Dios la bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Milusa. Muchas gracias y buenas noches para todas. Buenas noches. Gracias. Un abrazo. Buenas noches, abrazo, chao, chao. Gracias. Gracias. Nos Adiós. vemos en 8 días. Nos vemos en 8 días. Voy a enviarles Gracias. toda la información. Voy a hacerles un drive para que pueda compartir ahí todo lo que hemos compartido. Gracias. Gracias, Luza. Gracias por Gloria este esfuerzo. también, muchas gracias, Gloris. Chao, gracias. Nos vemos. Un abracito, Gracias, chicas, descansen. un abracito. Vayan a ver, yo me llamo. Gracias, chao, linda noche a Chao. todos.